ya casi nos vamos, pero la verdad es que sí invitamos al director de La Expresión. Y La Expresión deportiva, y quién sabe qué tantas otras estrategias tiene, pero particularmente en un tema deportivo. Hoy hemos saltado por todos los temas sabios. Vamos a cerrar con broche de oro con los deportes. Alfredo Cocoletti, gracias por estar aquí por fin, aquí en Hablemos al Grano. Gracias de verdad. No, al contrario, por acompañarnos en esta emisión. Gracias a Angie, a Felipe, y bueno, en esta sinergia y la colaboración que va a haber a partir de ahora. Hablando de deportes, tenías en la línea telefónica a un colaborador y le dio en el clavo, en el punto. Hablemos al grano. Claudia Sheinbaum tiene un gran compromiso, pero la pregunta sería a partir de ahora. Ella asume la dirección de la Ciudad de México con otro matiz. Sabemos que va, pues no es lo mismo dirigir una demarcación, antes una delegación, ahora una alcaldía, a toda la Ciudad de México. Y la pregunta sería, ¿va a terminar toda su gestión? Porque todos los anteriores, digamos, encargados de esta megalópolis, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, se fueron antes, meses antes, se fueron. Y se fueron porque hicieron una carrera política con miras a seguir, pues ver dónde sus aspiraciones lo iban a colocar. El anterior se fue a una curul, y bueno, pues sería hablar de más. Pero en el sentido estricto del deporte, días antes, a lo que hoy tocamos es si la Fórmula 1 y también la NFL, que son dos conceptos mercadológicos que ayudarían mucho a la ciudad, se va a hacer o no se va a hacer. ¿Qué tanto la negociación tan hábil puede seguir siendo del gobierno, que le vendría como una inyección de cambiar ese giro? En un principio se decía no hay dinero ni presupuesto para la Fórmula 1, pero sabemos que la Fórmula 1, independientemente de que hay otros eventos que también traen arcas o divisas a nada menos que al gobierno, pues la Fórmula 1 podría ser ese escaparate. Esos 5 años terminan, los últimos han sido la mejor organización a nivel internacional, y qué decir de eso. Y otro de los temas muy calientes es el tema Ana Gabriela Guevara con los deportistas, y hablamos también en las cuestiones de el llamado, yo lo llamaría entre comillas, fuga de cerebros, porque si no se les apoya a los intelectuales, a la gente que de verdad está haciendo para que México se proyecte a nivel internacional, esto, tú lo sabes, Felipe, yo creo que mucha gente, Alemania ya ofreció los para países, exactamente. Alguna rama de lo que es la industria intelectual y preparada de México, a darles empleo. Toda la proyección. Pero también a nivel internacional, muchos, te lo pongo el caso, Australia contrató a un entrenador mexicano para los clavados. Se hizo una potencia. Rodolfo Gómez fue a Perú y ha sido exitoso en la preparación de maratonistas que inclusive han ganado la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Así es de que hay que ver dónde se le tiene que invertir y cómo se debe de hacer. Vienen los Juegos Panamericanos, es un parámetro de ese camino, sí, o ese periplo que se va a hacer de cara a un proceso olímpico. Tenemos una entrevista, quizás no nos dé tiempo porque ya vamos de salida, pero tenemos una entrevista con Juan Luis Barrios, y dice que es una pena que atletas de 34 a 36 años sean los baluartes, y debería de ser que jovencitos de 18 a 22 deberían de tener su primera participación o incursión a un evento continental que le diera los arrestos para después representar a México en una competencia que es el sueño dorado de todo el atleta. Claro. Llegar a unos Juegos Olímpicos. Imagínate, atletas que ya van de salida son los referentes, y que hay de la sangre nueva. Claro, y es que es fundamental la apuesta que hay por los jóvenes, efectivamente, en todos los aspectos, y este gobierno no termina de entender quizá la proyección, o tiene otra visión muy, muy diferente que no terminamos de entender, y se puede, como dices tú, se pueden ir de México, Exacto. Se pueden ir de México los talentos. Y ahora Ana Gabriela Guevara, al igual que, bueno, en otro tema que lo deben de desmenuzar los analistas de Al Grano, es el sentido estricto de un asesor realmente que dé esa confianza a la hora de hacer una declaración. Así es. Primero, ¿cómo no se da cuenta Ana Gabriela Guevara que gana más que el presidente, siendo un tema toral que se había dicho Yo creo que antes? sí te das cuenta, ¿no? Ahora, la crítica viene no tanto de su preparación académica. Vas a poner a gente realmente en el tema de una profesionalización en un puesto clave
para darle un impulso y todas las aristas que puede tener para el entorno social, masificar el deporte, llevar esos cuadros o esos temas y no de ocurrencias, y no decirle a un atleta que son caprichos, siendo que ella emana de una olimpiada juvenil, olimpiada nacional, viene de ahí, y muchos talentos deportivos que podríamos enumerar, y luego resulta que las declaraciones no son muy desatinadas en el sentido estricto de llevar un cauce perfecto para darle un impulso a quien le tuvo la confianza. O vamos a ponerlo también en claro y decirlo abiertamente, es para sus aspiraciones políticas en Sonora, y si lo está haciendo mal de entrada, pues todos estos tipos de problemas que en algún momento ella se volvió la crítica, no la número uno, pero sí de las más fuertes en contra de las administraciones pasadas. Exactamente. Y ahora está siendo que ahora que le toca pues tema, más en el sentido contrario de no recibir apoyos, cómo se están haciendo, que tiene que salir al quite de alguna manera mediática, aunque después se resuelve el señor Guillermo del Toro, que ya lo había hecho en otro tenor, que era de los chavitos, en la cuestión de un evento de matemáticas. El mejor gestor que ha tenido el gobierno en la sociedad en los últimos días para el gobierno. Ahora, el decir, a mí no me inquieta o nada, yo creo que sí le debería de inquietar las posturas y las acciones que está encaminada en la Comisión Nacional del Deporte en torno al ser el ente regulador y pues hacia dónde va el futuro. Imagínate, de acuerdo a la idiosincrasia del mexicano, el hecho de que un atleta elite o un atleta que es referente, lo que puede hacer de proyección con un joven que aspiracionalmente quiere ser o emular la figura de su gran ídolo. Ahí está la apuesta que tenemos en esta circunstancia. Y fíjate que nada más hablamos de deporte, ¿eh? Sí. Entonces imagínense todas las aristas, todo el reto que tiene el país, todo el reto que tiene el gobierno más bien en estos temas. Y bueno, pues finalmente yo creo que hay mucho que hablar en la parte deportiva. De verdad, agradecerte, Alfredo. Si quieres, vamos, la entrevista que tenemos la vamos a poner, vamos a hablar ahí con la gente de las plataformas diversas en las que estamos, entre una de ellas Radial, para que podamos transmitir la entrevista. Claro. Y por supuesto en El Grano y en lo más recomendable van a estar. Por supuesto que ahí estará repicado. Escuchemos todo lo que nos dijo este entrevistado. Y para finalizar, como colofón, podríamos tener los visionarios, en este caso los estadistas, no son los gobernantes, sino los que ven más allá al futuro. El masificar el deporte representaría una ocasión, lo dijo José Martí, un impulsor de grandes ideas en el sentido de ser pues alguien visionario. Imagínate lo que te daría una buena infraestructura, buenos programas, una buena calendarización de eventos deportivos con buena proyección y difusión, masificar el deporte, y eso traería pues menos delincuencia, traería también menos gente con enfermedades porque practicas el deporte, claro, y una mejor pues salud mental, social y física para en todos jóvenes, tus habitantes, y tener pues la infraestructura deportiva adecuada para pues brindarle en este caso espacios públicos para hacer la práctica deportiva o recreativa, podríamos decirlo así, a todos los habitantes. Y además, con todos los deportistas experimentados que tenemos en México, vaya que pueden aportar muchísimo. Por supuesto. Muchísimo a este país. Vamos a hablar del tema, Alfredo, la próxima semana. Lo vamos a desglosar pues bien. Mire, por lo pronto, la verdad es que vamos a cerrarla aquí porque ya también nos pasamos un poquito del tiempo. Agradecerles, de verdad, agradecerte que hayas estado con nosotros. No, al contrario. Y que te sumas a este equipo de colaboradores y de comentaristas de Hablemos al Grano, que la familia va creciendo. Ahí vamos. Angie García, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Es un gusto estar y nos vemos el próximo martes aquí mismo. Neri en los controles, don Edgar Eslava Frin, siempre pendiente de nosotros. Yo soy Felipe Galindo y queremos agradecerles que hayan estado con nosotros en esta emisión de Hablemos al Grano. Les deseamos una buena noche.